Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de malaria, una infección parasitaria, una importante causa de síndrome febril de origen tropical. Vamos a hablar de diagnóstico, de características clínicas, de tratamiento. Espero les guste, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse, así que empecemos. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de malaria, hablamos de una enfermedad que es endémica en más de 84 países. El Plasmodium es el parásito encargado de causar esta enfermedad. Hay 6 especies patológicas más relevantes para el ser humano: Falciparum, Malariae, Vivax, Ovale y Knowlesi, que tiene una distribución geográfica específica. Más o menos la mitad de la población vive en zonas consideradas de riesgo. Estamos hablando que aproximadamente causa 247 millones de casos al año y 619 mil muertes. Es una enfermedad transmitida por vectores, y en este caso el vector es la hembra del Anopheles. Importante, por ejemplo, Plasmodium vivax puede verse en temperaturas más bajas que lo que normalmente se ven otro tipo de vectores, y cuando el cuadro es severo, cuando consideramos malaria grave, que más adelante veremos cómo se define esta, 1 de cada 5 pacientes va a fallecer secundario a esta infección. Cabemos es una enfermedad más o menos igual que la mayoría de enfermedades tropicales. Nos corresponde gran parte de América Latina, nos corresponde en Centroamérica, gran parte le corresponde al África y al sureste asiático. Sabemos el comportamiento mundial de la malaria entre los diferentes, lo que fue para el 2021 y el impacto que tuvo en la pandemia, así como hemos visto en otras enfermedades infecciosas respecto a mortalidad. Y cuando hablamos de cada uno de los diferentes Plasmodium, hay algunas características específicas. Lo más importante que debemos llevarnos de este diapositiva es que tanto Plasmodium vivax y Ovale son capaces de generar cuadros latentes por la capacidad de inducir la producción de hipnocitos, que ya vamos a ver eso que corresponde, que son básicamente formas de parásito guardadas que tienen que ser erradicadas, y esto impacta en el tratamiento que al paciente le damos. Falciparum tiene distribución mundial, es el que está asociado a gran parte de los cuadros más severos de malaria. Plasmodium vivax lo vemos en Asia, América Latina y algunas partes de África. Es el que se considera como el más prevalente de todos. Ovale tiene distribución en África, especialmente África Occidental, igual en el Pacífico Occidental, se comparte muy similar a Plasmodium vivax. Malaria tiene distribución mundial y Knowlesi, lo que les comentaba, del sudeste asiático. El ciclo de vida, básicamente como corresponde a la mayoría de infecciones parasitarias, tiene entonces un vector, que en este caso es la hembra del Anopheles. Ella inocula una vez pica al hospedero, que en este caso es el ser humano, y los esporozoitos migran al hígado. Ahí se forma el ciclo hepático del parásito hasta formar el esquizonte, que se rompe y libera múltiples merozoitos que luego pasan a un ciclo de circulación periférica, infectando al eritrocito, induciendo finalmente la destrucción de este y la liberación de más formas infecciosas, perpetuando 1. el daño eritrocitario, 2. la posibilidad de nueva transmisión a través de otros vectores en el ciclo del mosquito y el ciclo a nivel del hígado. Acá lo vemos nuevamente ejemplificado. Básicamente la diferencia del ciclo de vida entre, por ejemplo, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax es esto: el hipnozoito, que es una forma latente del parásito que, si no se erradica adecuadamente, va a inducir la aparición de cuadros posteriores a haberse presentado la infección. Entonces vemos ciclo a nivel del hígado, ciclo en circulación periférica, y también podemos tener infecciones a nivel del vaso y a nivel de la médula ósea, lo que nos va ayudando a entender el impacto que tiene y por qué es un cuadro que se relaciona con destrucción eritrocitaria. Desde un punto de vista de microbiología, las diferentes especies de Plasmodium las podemos caracterizar basados en algunos puntos relevantes que tienen. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. En cuanto a Plasmodium falciparum, tenemos la forma en anillo. Característicamente, Falciparum afecta especialmente la microvasculatura,
por lo cual en general no tiende a encontrarse en extendidos de sangre periférica con frecuencia la mayoría de sus formas. Se habla de que comparado con otros parásitos es de los que mayor carga parasitémica tiene. Un esquizonte más o menos va a contener entre 8 a 24 merozoitos, que ya sabemos que es lo que se rompe dentro del hígado y se libera a circulación periférica y luego que se rompe dentro del eritrocito. Y el gametocito tiene una característica como en forma de plátano o en forma de media luna que lo diferencia de otros gametocitos de otras especies. Cuando hablamos de Plasmodium malariae vemos que también tiene forma en anillo. El trofozoito, la diferencia es que haces como una banda gruesa, condensada, con un tamaño relativamente más pequeño al de los otros eritrocitos. Vemos que no crece el eritrocito que está infectado. Más o menos un esquizonte contiene de 6 a 12 merozoitos y a diferencia de Falciparum, sus formas sí pueden verse todas en el extendido de sangre periférica. Cuando hablamos de Vivax, su forma en anillo tiende a alargar el eritrocito. Podemos encontrar gránulos de Schuffner, que son estas pigmentaciones que vemos a nivel del eritrocito. Miren que el trofozoito en caso de Vivax sí es un poquito más deforme, un poco más grande que los eritrocitos no infectados, teniendo una fórmula similar como a una ameba. El esquizonte de Vivax contiene entre 12 a 24 merozoitos. Su gametocito es un poco más ovalado y tirando una forma entre como redonda y oválica comparado con los eritrocitos no infectados. Lo podemos ver todas sus formas a nivel del extendido de sangre periférica y tiene un tropismo por los reticulocitos. Plasmodium ovale también tiene gránulos de Schuffner a nivel de la pigmentación del eritrocito infectado. El trofozoito se ve un poco más alargado y tiene como una forma de gota. El esquizonte contiene de 6 a 14 merozoitos y también podemos ver todas sus formas a nivel del extendido de sangre periférica. El Plasmodium noblensis es similar a Falciparum en cuanto al anillo. El trofozoito, miren que es similar como la forma de gota que habíamos visto previamente. Tiene distribución geográfica y solamente lo encontramos en el sudeste asiático. Y un esquizonte contiene aproximadamente 16 merozoitos. Hay otras especies de Plasmodium que tienen características zoonóticas y distribuciones específicas, pero realmente vamos a quedarnos con los que ya hemos mencionado previamente, que son los que tienen mayor relevancia clínica. Dentro de la fisiopatología hay tres compartimientos grandes que se ven afectados cuando el individuo tiene la infección por este parásito. Hay un componente altamente inflamatorio, hay una alteración endotelial y una disregulación del sistema inmunológico. El parásito, una vez ha infectado a los eritrocitos, favorece el aumento de citoquinas proinflamatorias mediados especialmente por factor de necrosis tumoral y por interleuquina 1 beta, que favorece la activación endotelial y la alteración a este nivel. A nivel del endotelio, mediado por neutrófilos y por proteínas propias inflamatorias favorecidas por la aparición del parásito, llevan a activación de la cascada de la coagulación, aumento de la angiopoietina, activación endotelial y también daño de este nivel y posibilidades de fuga vascular y activación plaquetaria. Y finalmente todo esto lleva a un estado inflamatorio que, como en la mayoría de infecciones, cuando esta inflamación inducida por la presencia del parásito sale de control, se disregula completamente, pues favorece los cuadros más severos, llevando inclusive a estados de choque secundarios a la infección. ¿Qué es lo característico de un cuadro clínico de malaria? Entonces, la fiebre, la diaforesis y los escalofríos. Realmente es una etiología dentro del estudio del síndrome febril, más aún cuando se encuentra asociado a hallazgos que llamamos a ver como de ictericia y anemia, pero en términos generales, algo característico de la fiebre asociada al cuadro de malaria es que es una fiebre que tiene intervalos, que tiene presentaciones cíclicas cada 24, 48 o 72 horas, que hace que lo conozcamos como fiebre terciana benigna, como fiebre cuartana o fiebre maligna, dependiendo de cuál sea el parásito involucrado y cuál sea la frecuencia de aparición. ¿Y por qué la fiebre es cíclica? Porque es lo que se demora en que el parásito se libere a circulación,
ya sea por la ruptura del esquizonte a nivel del hígado o por la lisis del eritrocito que se ha infectado en el ciclo periférico. Tenemos hallazgos inespecíficos como son las mialgias, la cefalea, artralgias, malestar y dolor abdominal. Y muy importante, los cuadros más severos en general son hacia los extremos de la vida. Puntualmente los niños son los que se ven afectados con cuadros mucho más severos de la enfermedad. Y los diferentes síntomas también pueden variar según la edad del paciente que está infectado, llamando la atención que lo que es, por ejemplo, la ictericia y la fiebre son de los síntomas que más constante encontramos en el tiempo. ¿Cómo definimos un cuadro de malaria? Entonces, importante, hay algunos criterios clínicos y epidemiológicos para poder hacer este diagnóstico. Tenemos la historia de haber tenido un episodio previo, el tener fiebre, que sea paroxística la fiebre, incluido paroxismos de sudoración y escalofríos asociados, los síntomas inespecíficos, la anemia, la esplenomegalia, y ya vamos a ver las manifestaciones más severas que se pueden presentar. Y muy importante, cuando averiguamos y cuando nos enfrentamos a síndromes febriles, siempre es importante descartar o evidenciar si el paciente tiene algún nexo epidemiológico con viajes recientes. Entonces, que haya ido a una área, ya sea por trabajo, por turismo o por residencia, que tenga pues transmisión activa del parásito, que tengamos un nexo epidemiológico con alguien que haya tenido malaria, las transfusiones sanguíneas que a veces también se nos pueden correlacionar y antecedente de haber usado medicamentos antimaláricos por igualmente profilaxis preexposición que está descrito en esta infección. Cuando yo tengo un paciente que sospecho que tenga malaria, básicamente en el contexto de un síndrome febril, ya sea por lo que mencionamos de sus características cíclicas o de sus características de donde el paciente reside, trabaja, etc., pues debo irme por estudios. La gota gruesa es el examen que sigue siendo de elección. Ya vamos a ver que su problema es que es operador dependiente, pero en malaria desafortunadamente no tenemos una gama amplia de estudios para poder detectar la enfermedad. El extendido de sangre periférica es menos sensible, pero nos ayuda a determinar el porcentaje de parasitemia. Y hay pruebas rápidas que se han desarrollado a base de ensayos inmunocromatográficos. Proteínas propias del Plasmodium falciparum, como la proteína 2 rica en histidina y la LDH propia del Plasmodium, que se ha tratado de utilizar. El problema es que tiene algunos matices que a veces nos impiden poder diferenciar entre infección aguda e infección previa. La detección se basa entonces en lo que decíamos, la proteína rica en histidina, antígenos panmaláricos, el LDH específica del Plasmodium y algunos antígenos de la aldolasa. El problema es se usa a veces cuando requerimos diagnosticar rápidamente y porque el contexto clínico del paciente no lo permite hacer, es decir, su contexto geográfico, pero el problema es pueden estar positivas a pesar de ya haberse resuelto la infección, lo que hace que en ocasiones debamos interpretarlas con precaución. Veamos beneficios y limitaciones de los estudios. Miren que el método clínico hace parte de la forma como yo diagnostico la malaria. Claramente es rápido y barata, pero que es poco específico y me puede llegar a sobreestimar la enfermedad y sobretratar. ¿Qué pasa con esto? En lugares donde la circulación de malaria es tan alta y es un diagnóstico tan frecuente, muchas veces se diagnostica y trata la malaria simplemente por la presencia de los síntomas. Microscopio, es decir, hacer la gota gruesa o los extendidos de sangre periférica buscando encontrar las formas que ya les mostré de los parásitos, nos permite diferenciar las diferentes especies y nos permite hacer seguimiento del paciente. El problema es que uno requiere infraestructura y aunque pareciera que fuese solo un microscopio, las áreas donde la malaria es más prevalente muchas veces tiene limitaciones en acceso a los servicios a la salud y pues requiere un grupo entrenado en identificar y poder leer adecuadamente gotas gruesas. Generalmente cuando yo tengo alta sospecha de la infección y los exámenes microscópicos son negativos, es recomendado repetirlos y digamos que notificar al laboratorio que mi objetivo es búsqueda de Plasmodium, búsqueda activa de malaria, para tratar de ver como con otros ojos las diferentes placas. Habíamos hablado ya de las pruebas rápidas.
son más o menos 5 a 20 minutos. Su interpretación es bastante sencilla, no requieren un personal altamente especializado para poder desarrollarlas. El problema es, uno, los falsos positivos, y dos, en algunos casos, los costos que pueden verse relacionados, sobre todo con pruebas de PCR. ¿Cómo la tratamos? Entonces, realmente malaria la hemos visto rápidamente porque tenemos unos síntomas que los encajamos más en el contexto geográfico del paciente. Son síntomas inespecíficos, pero la alarma se nos debe prender cuando tenemos fiebre, cuando tenemos esplenomegalia, cuando tenemos ictericia, cuando tenemos la zona, el nexo epidemiológico. Y pues la gota gruesa, vemos que realmente no tenemos muchas herramientas adicionales para poder diagnosticar. Yo la malaria la debo clasificar en complicada y no complicada. Ya vamos a ver cuáles son los criterios de malaria no complicada, y la importancia de la identificación de la especie es que esto me repercute en la elección del manejo. Miren que la malaria no complicada por falciparum se maneja con artemether-lumefantrine. Los manejos son a las 0 horas, 8 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas y 60 horas. Cuando trato Plasmodium ovale, Plasmodium malariae o knowlensi, que son los que me hacen hipnozoitos, pues el manejo es cloroquina, pero va primaquina. Primaquina es el medicamento que utilizo para poder eliminar esos hipnozoitos. Y la malaria mixta lo que hace es que usa el manejo que doy para falciparum, que es artemether-lumefantrine, y le agrego primaquina para poder eliminar los hipnozoitos. ¿Por qué uso terapias basadas en artemisina? Porque son fármacos que han demostrado un buen desempeño frente a Plasmodium falciparum. Eliminar rápidamente los parásitos, incluido también etapas sexuales del parásito. El medicamento que le agregamos al artemether, en este caso por ejemplo el lumefantrine, que es el ejemplo en Colombia, nos ayuda a evitar el desarrollo de resistencias frente a la artemisina. Y cuando yo asocio medicamentos que tengan vidas medias más largas, pues impacto de manera favorable el desenlace que estoy buscando. Esta es una tablita de la guía colombiana que es adaptada a la guía de la OMS para el manejo con artemether-lumefantrine. Dependiendo del peso va la cantidad de tabletas, y vemos que son 3 días de manejo a las 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas. Este es el ejemplo de artemether-lumefantrine. Acá están los ejemplos de que las terapias basadas en artesunato pueden ir combinados con otros medicamentos. Acá, por ejemplo, es amodiaquina, mefloquina, pirimetamina sulfadoxina. Acá tenemos uno de primaquina con dihidroartemisina. ¿Esto por qué? Porque pues dependiendo del país podemos tener combinaciones diferentes con artesunato, pero todos son terapias basadas en artemisinas. ¿Por qué damos 3 días? Porque 3 días nos bajó la tasa de fracaso de manejo durante el primer mes, y 3 días también nos redujo la cantidad de pacientes que tenían gametocitos al día 7, comparado con no solamente utilizábamos un día. Entonces el manejo son 3 días de tratamiento en Plasmodium falciparum. Esto es una adición interesante, y es que yo podría en algunos grupos de pacientes que estoy manejando Plasmodium falciparum, cuando recordamos el dibujo que les mostraba del ciclo del parásito, pues cuando yo termino el ciclo del eritrocito, pues el mosquito cuando me pica también se lleva parásitos para infectar otras personas. Yo podría usar cloroquina y nos podría impactar en esto. No nos impacta en mortalidad, no nos impacta en desenlaces clínicos, pero sí nos impacta en disminuir un poquito la transmisibilidad, y sí en el contexto adecuado, donde nuevamente el Plasmodium puede ser un chicharrón porque es altamente prevalente, se podría considerar su uso. Acá lo vemos basado para reducir la transmisibilidad. Básicamente es una dosis única asociada al tratamiento solamente con ese fin. La primaquina. ¿Por qué usamos primaquina en los manejos cuando tenemos la posibilidad de hipnozoitos? Porque 14 días de primaquina nos ayudó a disminuir las recaídas, por lo que ya les conté, y cuando yo uso 7 días, pues 14 días me logra un mejor desenlace de lo que yo estoy buscando puntualmente. Ahora,
¿Qué es malaria complicada? Y esta diapositiva es súper importante y es otro mensaje grande que debemos llevarnos. Yo diagnostico a mi paciente, considero que tiene malaria, pero debo estar seguro que su malaria es no complicada, porque este es el grupo de pacientes con mayor mortalidad asociada. Ya vimos, 1 de cada 5 pacientes. ¿Cuáles son los criterios de malaria complicada? Escala de Glasgow por debajo de 11, acidosis definida por una base exceso por encima de 8, bicarbonato por debajo de 15 o lactato por encima de 5 en contexto de distrés respiratorio agudo, hipoglicemia con glicemias por debajo de 40, hemoglobina por debajo de 5 con plaquetas, con conteo de parásitos mayores a 10.000, creatinina por encima de 3 o BUN por encima de 20, edema pulmonar, ya sea por imagen asociado a saturaciones por debajo de 92 y frecuencia respiratoria por encima de 30, ictericia, definido por bilirrubina por encima de 3 y más de 100.000 parásitos, sangrados significativos, hipoperfusión en contexto de choque, ya sea por llenado capilar prolongado, hipotensión, y en el caso de Plasmodium falciparum, las parasitemias por encima del 10% se consideran definición de malaria complicada. En otras palabras, cuando yo confirmo que un paciente tiene malaria en la gota gruesa, en el extendido de sangre periférica, además del hemograma, para evaluar sus líneas celulares, deberé tener glicemia, gases arteriales, función renal, radiografía de tórax, perfil hepático y conocer la parasitemia de mi paciente, así como un valor de lactato. Si el paciente no tiene nada de esto, lo manejamos como les mencioné previamente, artemetilumefantrin para 3 días, por 3 días en caso de falciparum, o las combinaciones de cloroquina con primaquina para las demás especies, o las combinaciones de artemetilumefantrin con primaquina cuando hablamos de malaria mixta. Pero entonces, si es complicada, el manejo cambia. ¿Cómo debo yo manejar un paciente con malaria complicada? Bueno, el manejo acá no es oral, es endovenoso. Usamos artesunato 2,4 miligramos por kilo a las 0 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Se continúa hasta un máximo de 7 días, hasta cuando yo logro disminuir la carga de parásitos o tener la mejoría clínica del paciente. Es decir, yo busco que el paciente tenga una parasitemia por debajo del 1%. Inclusive cuando yo tengo parasitemias por encima del 4% sin tener todos los criterios, podría pensar en dar manejos iniciales con artesunato. Entonces mira que si yo al dar el manejo endovenoso y ya el paciente pues obviamente estar en condiciones de haber resuelto condiciones agudas como la dificultad respiratoria, alteraciones del estado de conciencia y que tolere la vía oral, pues voy al esquema que ya conocíamos de artemetilumefantrin desde las 48 horas y hacemos el esquema igual por 3 días. Si no, yo me mantengo en artesunato endovenoso y continúo revisando la parasitemia hasta cuando logro tenerla por debajo de 1% y ahí le doy después los 3 días de la terapia combinada con artemisina. Es decir, yo busco un manejo endovenoso para poder disminuir la carga de parásitos y después pasarlo al manejo estándar de los 3 días con artemisinas. Importantísimo el manejo de los líquidos endovenosos. Por eso les mostraba la fisiopatología de inflamación y de fuga vascular. En el caso de pacientes en los cuales no estén deshidratados y no estén en choque, pues yo puedo estar hablando de más o menos manejar 2 a 4 cc por kilo por 6 horas. Igual son pacientes que están teniendo un impacto relevante porque estamos en una definición de un estado severo de inflamación. Si yo tengo un paciente que está altamente deshidratado o que por ejemplo tiene gases por debajo de 0,5, puedo ser un poco más agresivo respecto al manejo de líquidos endovenosos. Y pues en los estados de choque hemodinámico pues debo evaluar inclusive el posible requerimiento de soporte vasopresor. Cuando es malaria complicada por Plasmodium vivax, usamos artesunato, nuevamente 2,4 miligramos a las 0, a las 12 horas y a las 24 horas. Y después iniciamos artemetilumefantrin a las 0 horas, 8 horas y se continúa 24, 36, 48 y 60 horas. Y después de que yo hago este manejo, le daré el manejo de la cloroquina y el manejo de la primaquina porque es un plasmodium que tiene pues capacidad de hacer hipnozoitos.
Esto igual no hay necesidad de uno sabérselo de memoria, hay que saber consultarlo, hay que saber, es más, reconocer la enfermedad y tener siempre presente que es una infección que puede complicarse y debo tener la capacidad de reconocer esas complicaciones. ¿Por qué usamos artesunato? Porque es que reduce la mortalidad por malaria hasta en un 40% en los adultos que hay pues con la información disponible, y también pues también tiene impacto en niños, pero pues ese no es como el fin de este video. Si yo no tengo artesunato, ¿qué hago? Pues yo podría usar artemeter lumefantrine puedo usar artemeter intramuscular. Puedo usar también quinina intramuscular como opciones alternativas en caso de no disponibilidad de artesunato. Y pues como todo, realmente cada vez también se describen más resistencias. Yo puedo tener resistencias a la cloroquina y a la perimetamina. Realmente ya vemos, este no es un medicamento que usemos con frecuencia, este sí. Y son consideraciones que tenemos cuando el paciente fracasa o tiene recaídas demasiado frecuentes de la infección. ¿Puedo prevenir? Sí. Uno, interviniendo en la prevención del anófeles, o sea, del mosquito que me transmite la enfermedad, el uso de repelentes, y cuando yo viajo a áreas endémicas puedo tomar doxiciclina 1 a 2 días antes del viaje, una pastica al día, y hasta 4 semanas de haber salido de la zona endémica, es decir, un mes de haber llegado de mi viaje. Podría también usar primaquina 30 miligramos al día durante el viaje hasta 2 semanas después de haber terminado el viaje. O también puedo usar mefloquina. De esas, pues la doxiciclina es de las que están más ampliamente disponibles y que puedo utilizar con fin de hacer una prevención preexposición. Y como un dato final, Plasmodium se ha caracterizado o se ha descrito con la capacidad de asociarse como una etiología directa de patologías oncológicas, especialmente por aparición del linfoma de Burkitt, por expansión y replicación del Epstein-Barr. Es decir, no es porque el propio virus nos pueda inducir aparición de oncogenes, sino que parece ser que los eritrocitos que están infectados por el Plasmodium favorecen una disregulación inmunológica a nivel de las células ya infectadas por Epstein-Barr. Recordemos que el Epstein-Barr es un virus que hace parte de la familia de los herpes virus con capacidad de hacer latencia. Y cuando induce la activación de estas células, llega a que el virus puede inducir activación de enzimas de desaminasa que pueden inducir movimientos entre genes de oncogenes y genes supresores de tumores, favoreciendo rearreglos genéticos que inducen inestabilidad genética y por ende aparición puntualmente de linfoma Burkitt. Eso es lo que les quería contar en este video de malaria. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, compartirlo y darle like al video. Y los espero en mi Instagram, InfectoQM, donde hablamos de cositas de enfermedades infecciosas y de medicina interna.